Muy buenas amigas y amigos del mundo Wipol. He vuelto y hoy os traigo un maravilloso vídeo dedicado, como no, al mundo de la historia. Un mundo donde nos vamos a adentrar en unos personajes muy carismáticos, peculiares y al mismo tiempo desconocidos para la gran mayoría. Los famosos dragones de cuera. Los primeros cowboys del oeste americano. Pero antes de continuar, os recuerdo que si os gusta el mundo de la historia, o os gustan los vídeos divertidos, como los shorts que hago, etcétera, etcétera, pues nada, simplemente le dais a me gusta, le dais a suscribiros y así de esta manera podemos seguir sacando más vídeos dedicados pues, al mundo de la historia, del cine y de otras cosas. ¡Empezamos! Bienvenidos al mundo de Wikipol. Muy buenas de nuevo amigos y amigas del mundo Wipol. Vamos a comenzar y vamos a empezar a hablar de este cuerpo especial de caballería de la monarquía hispánica, pues que se centró, que existió en lo que es la actual Norteamérica y en el virreinato de Nueva España, especialmente. Pero antes de comenzar, os quiero hacer una pregunta. Todo el mundo, pues me imagino que conoceréis el mundo del oeste, con las películas, el lejano oeste, el séptimo de caballería, General Custer, los indios, etcétera, etcétera. Todas estas películas que Hollywood pues, nos ha ido transmitiendo década a década. Pero sin embargo, como a ellos no les interesaba, se olvidaron rápidamente y nosotros tampoco hemos hecho nada por promoverlos, se olvidaron de que sus famosos vaqueros y cowboys no fueron los primeros que estuvieron explorando el antiguo oeste. Fueron estos soldados españoles conocidos como los dragones de cuera. Unos dragones de cuera que parece ser que ya hay datos de ellos, de su existencia, a finales del siglo XVI, en lo que viene a ser el norte de México. Pero si os fijáis en su indumentaria, pues podéis ver por qué ese nombre de dragones de cuera. Se les llamaba así porque llevaban unos chalecos hechos con 7 capas de piel, las llamadas cueras, que les permitían pues, una resistencia mayor frente a a las flechas de los indios, por ejemplo. Otra peculiaridad, otro rasgo característico de estos dragones de cuera, que realmente, pues como os decía, era un cuerpo especial dentro del ejército de lo que era esa monarquía hispánica, pues eran muy parecidos a los dragones europeos de caballería que existían en aquel momento. A diferencia de que estos dragones pues estaban preparados para desmontar cuando fuera necesario y convertirse en pura infantería. No eran pues los típicos dragones europeos que se dedicaban pues simplemente a cargas de caballería, etcétera. Estos auténticos guerreros eran una mezcla perfecta de caballería y de infantería. Realmente, pues como os comentaba también, estaban dedicados a esa vigilancia de la frontera de lo que era el virreinato de Nueva España, que abarcaba pues en aquel periodo pues de lo que es toda la California, Texas, Arizona, incluso pues lo que son los actuales estados de Colorado, Utah, Nevada, etcétera, en los actuales Estados Unidos. Pero es que además este tipo de soldados de caballería eran los que protegían pues, las rutas de comunicación que existían en esos territorios españoles. Eran pues como esa especie de séptimo caballería que protegían pues las caravanas. Y sobre todo pues llegaron a realizar misiones, fijaros, desde la actual California hasta la actual Florida, o sea, de costa a costa de los actuales Estados Unidos. Realmente estos soldados residían en lo que eran los fuertes que se les conocía como presidios, fuertes, fortalezas. El nombre español que se les dio fue presidios. Y a estos soldados también se les llamó tropas presidiales. No quiere decir que fueran reos, que fueran presos. El nombre que se les daba era ese. Y estos soldados, pues que en la mayoría de los casos eran voluntarios, se alistaban por un periodo de 10 años. La panoplia de este tipo de soldados, como habéis visto en la imagen de lo que es este dragón de cuera,
no solo llevaba esos revestimientos de cuero, esas capas de cuero para protegerse frente a las flechas de los indios, sino que también pues iban armados con lanza, una especie de espada, daga y pistola también, además de un mosquete. No era un rifle que hemos visto en las películas actuales, más bien una especie de mosquete carabina. Ten en cuenta que estamos hablando de un periodo, sobre todo, de finales del siglo XVI hasta 1821, principios del siglo XIX. Los rifles de repetición todavía no existían en ese momento. Y la principal misión que tenían estos soldados, además de explorar y colonizar territorios, era patrullar, pues como os decía, pues a esas caravanas y sobre todo los ranchos y las misiones de los nuevos colonos que se iban asentando en estos territorios. E incluso también protegían a los pueblos indios que eran aliados de la monarquía española en aquel momento, además de utilizarlos y participar en el rastreo y también pues cartografiando el territorio, porque de esa manera se llegaron a conocer mejor todos esos territorios pues de lo que era ese oeste americano. Por lo tanto, fijaros la importancia de esta figura que, a diferencia del cowboy americano, llevaba ese pequeño escudo que le protegía de las flechas de los indios. Llevaba también ese mosquete y que podía pues, disparar desde lejos, y también una espada y esa lanza para poder luchar en el cuerpo a cuerpo. Era un tipo de soldado pues bastante perfecto. Además de esta panoplia de este soldado, pues el soldado de Cuera también debía de contar pues con 6 caballos, un potro y una mula, debido a la cantidad de territorios que tenía que explorar. Por lo tanto, necesitaba pues una gran cantidad pues de quinos para poder realizar todos esos trayectos, para ir cambiándolas de diferentes postas y así de esta manera pues ir descansando. La verdad que la vida de estos soldados era bastante solitaria y era a veces incluso un poco triste, porque se aventuraban ellos solos para explorar esos territorios ante cualquier tipo de peligro y sobre todo en lugares que la propia orografía podía llevarles pues algún tipo de problema debido a los grandes espacios geográficos que existen en esos territorios y más en aquella época del oeste americano. En cuanto a la composición, pues a finales del siglo XVIII, pues la verdad que la mitad de estos soldados eran de origen español, de origen peninsular, y la otra mitad pues solía ser pues de población mestiza, mulata o incluso de procedencia india. Y ya pues a final de lo que fue el gobierno español en estos territorios, hacia 1821, incluso pues ya llegó a ser más población novohispana, más población pues de origen sobre todo mexicano, el tipo de soldado que existía pues en esos momentos en los dragones de Cuera. Sin embargo, solo los altos mandos eran de origen europeo. Pero fijaros, no solo españoles, sino que también había gente, pues sobre todo de origen católico, por ejemplo, que podían ser de territorios como de Italia, de territorios valones, de lo que era el antiguo Flandes, etcétera, o incluso de cualquier otra parte de lo que era el Imperio español. Pero digo, los altos mandos, la verdad. Y estas auténticas unidades móviles, que eran estos soldados de Cuera, pues llegó a tener pues una capacidad de unos 1.500 soldados. Fijaros, una cantidad muy escasa a finales del siglo XVIII para abarcar pues prácticamente esos inmensos territorios de toda California hasta prácticamente Texas e incluso proteger esos convoys que iban pues hasta San Agustín en la Florida, en la otra punta de lo que eran esos territorios hispánicos. Porque fijaros, si hablamos de 1788, pues lo que abarcaba el virreinato de Nueva España en aquel momento, como os comentaba,
era toda esa zona de California, Nevada, Utah, Colorado, Nuevo México, Texas e incluso toda esa zona de la Luisiana que llegaba desde Nueva Orleans hasta la frontera con el actual Canadá, más la Florida. Por lo tanto, fijaros el auténtico dominio que tenían que abarcar estos soldados. Los soldados, como os comentaba, pues realmente llegaron a residir en los presidios, que eran pues esos futuros fuertes que hemos visto en las películas del séptimo de caballería, etcétera, que allí es donde pues tenían pues tanto su almacén para todo tipo de productos, para la comida, tenían su capilla, casas para oficiales e incluso permitían pequeñas ferias de comerciantes y artesanos donde se comerciaba e incluso pues podían tener allí a las familias que se establecían en esos territorios y permitían pues colonizar y explorar toda esa parte de territorios de lo que era esa Nueva España. Además de contactar con las tribus indígenas, los famosos indios de lo que es el norte del virreinato, conociendo a los Zuñi, los Hopi y otro tipo de serie de pueblos indios que habitaban en aquel periodo. En 1804 un funcionario español presentó al ministro de Carlos IV, a Manuel Godoy, el famoso príncipe de la paz, otro de los políticos inútiles e eficaces que hemos tenido pues, desde el siglo XIX, le presentó un plan de reforma debido a que estas tropas presidiales se estaban quedando bastante arcaicas en cuanto a armamento y sobre todo a distribución e utilidad de su armamento. Presentó un plan en el que pretendía crear otro tipo de soldado de frontera, sobre todo ante la amenaza ya no solo de las tribus indias, que eran en comparación menor a esta otra gran amenaza, que era la amenaza anglosajona con los Estados Unidos que estaban pues acercándose a esos dominios españoles, ya que en 1804 el gran y vasto territorio de la Luisiana fue cedido por Francia a los Estados Unidos, un territorio que pertenecía a España, que Napoleón obligó a España a devolverle a Francia para luego vendérselo a los Estados Unidos. Por lo tanto, este funcionario español decidió crear un tipo de soldado que sustituyera a estos dragones de cuera, un nuevo tipo de infantería, conocidos como los húsares de Texas, los húsares de Texas, que se encargaran pues de patrullar toda esa nueva frontera que se había establecido con los Estados Unidos en la Luisiana, que serían los que vigilaran especialmente el territorio de Texas. Estos húsares de Texas, como podéis ver en la imagen, pues tenían un armamento distinto al que utilizaban pues los dragones de cuera. Este soldado, pues como podéis apreciar, pues utilizaba un sable pues más parecido a lo que es el armamento que se usaba en Europa y sobre todo en esa época pues del siglo XIX y de las futuras guerras napoleónicas que estaban al caer. También hay que destacar ese escudo que llevaban los dragones de cuera, más conocido como la rodela, que era un tipo de escudo más pequeñito y aquí se ve que está reformado, que está mejorado y que deja bastante en obsolencia al antiguo escudo, esa rodela que utilizaban los dragones de cuera. Unas pistolas, un par de pistolas, fijaros, un par de pistolas, o sea, ya esto era una muestra de que estos soldados tenían que ser efectivos al momento y utilizar todo tipo de armamento. La silla, también bolsa para el agua y los víveres, pues tenía que ir con una cantimplora y con algún tipo de mochila donde llevaran pues todos sus víveres, una mantilla para protegerse también del frío y unos estribos de madera cerrados para el resguardo del pie pues cuando estaban en la intemperie, en el campo. Por lo tanto, fue un intento de reforma porque, por desgracia, tanto Manuel Godoy como Carlos IV pues se olvidaron mucho de los territorios americanos y estaban centrados en cómo alegrar a Napoleón Bonaparte, pues olvidándose de sus territorios americanos. Y estos famosos soldados, los dragones de cuera, siguieron existiendo hasta 1821
y los húsares pues realmente, por desgracia, nunca llegaron a ver la luz. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo dedicado a estos primeros vaqueros del oeste americano y nos vemos en los siguientes vídeos del mundo de Wii Ball. Hasta pronto, amigos y amigas.